Los dos árboles. En las últimas semanas, Raúl y Marco habían encontrado una palabra clave para evitar cumplir con sus obligaciones. Siempre que les pedían algo o les llamaban la atención, decían, pero para resolver el problema, su papá buscó la manera de hacer reaccionar a los dos niños. Recordó que en su casa de campo había dos árboles con los que se ayudaría para darles una lección. Con esta idea invitó a la familia para ir al campo. El próximo domingo vamos a salir de la ciudad y vamos a visitar nuestra casa de campo. ¡Viva, bravo! ¡Qué padre! ¡Vamos a ir al campo! Cuando llegó el día, subieron al auto y en menos de una hora estaban en un paraje hermoso. La casa de campo era sencilla, pero estaba rodeada de pequeños árboles frutales. Los niños se admiraron de cómo unos pequeños árboles podían dar tantos frutos. Su papá les explicó. Estos árboles son perales y aunque aún son pequeños ya dan frutos. Antes de producir el fruto se llenan de hermosas flores blancas. Aprovechando el entusiasmo de los niños, los llevó junto al río. Él sabía que ahí estaban dos perales de 20 metros de altura que su abuelo había sembrado hacía 60 años. Uno de ellos estaba lleno de frutos, pero el otro estaba totalmente seco. Cuando Raúl y Marco vieron los árboles, se llenaron de curiosidad y comenzaron a hacer diversas preguntas. ¿De dónde vienen los árboles de pera? ¿Cuánto pueden crecer? ¿Cuánto tiempo tienen de vida? Su papá les informó que los perales comenzaron a cultivarse desde el año 2000 a.C. y que son originarios del oriente de Europa y el Asia Occidental. Los perales jóvenes tienen una forma redonda que cambia a oval cuando son adultos y pueden llegar a alcanzar los 20 metros de altura. Las respuestas dejaron aún inquietos a los niños, por lo que Marco preguntó: ¿cuánto tiempo puede llegar a vivir un peral? Su promedio de vida es de 65 años. El enorme peral que tienen enfrente da muchos frutos al año, por lo que se podría comparar con una persona trabajadora que con su esfuerzo transforma el mundo. Los niños observaron detenidamente el gran árbol hasta que su papá les comenzó a hablar del otro. El árbol que hemos visto es un generoso árbol de peras dispuesto siempre a dar fruto. A diferencia de aquel, este otro árbol es muy grande, pero totalmente seco. No da hojas, ni flores, ni frutos. Podría decir que perdió la oportunidad de servir. Mientras su papá decía estas palabras, los niños observaron las ramas secas que ni siquiera los pajarillos elegían para hacer sus nidos. Cuando Raúl preguntó qué tipo de árbol era, su papá sonrió porque había llegado el momento propicio para darles la lección. Les dijo: este era un árbol de peras, pero ahora se ha convertido en un árbol de peros. Los niños preguntaron al mismo tiempo: ¿un árbol de peros? La pregunta dio oportunidad para que su papá les hiciera la siguiente reflexión. El ser humano es como un árbol que puede dar muchos frutos, pero lamentablemente no todas las personas ponen su máximo empeño y entusiasmo en lograrlo. Hay muchos que buscan solo lo más fácil, y eso no puede conducir a la verdadera sabiduría, ni al verdadero amor, ni a la verdadera felicidad. Muchos le ponen peros o pretextos a todas las oportunidades en lugar de aprovecharlas. Ustedes mismos en las últimas semanas se han puesto muchos peros para hacer la tarea, para estudiar, para ayudar en la casa e incluso para convivir mejor. En ese momento los niños quisieron interrumpir a su papá diciendo: pero papá, es que... Su papá les hizo ver que en ese mismo momento estaban utilizando la palabra pero y aprovechó para hablar. Si no se comprometen y siguen con los peros, serán como ese árbol seco. Ustedes decidan si quieren ser como el árbol de las peras o el árbol de los peros. La familia regresó a la ciudad por la tarde y en el camino entraron a una iglesia para participar de la misa. El evangelio decía lo siguiente: Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás
no sirve para el reino de Dios. Como si el sacerdote se hubiera puesto de acuerdo con el papá de los niños, dijo en su homilía: Cristo nos invita a seguirlo para que transformemos nuestra vida cada día. ¿Aceptamos su invitación y lo seguimos o siempre ponemos peros y pretextos? Con aquellas palabras, la reflexión estaba completa. Ese día los niños aprendieron bien la lección. Comprendieron que podían ser como el árbol generoso de las peras o el árbol seco de los peros. En ellos estaba la decisión. A partir de entonces su vida cambió y se comprometieron más con Cristo y con su familia. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?». Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro, Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios».